Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos esta mañana a meditar en uno de los pasajes de la epístola de Pedro. En cierta manera, esa carta fue escrita para alentar a los creyentes que fueron dispersados a través del mundo antiguo y estaban ellos siendo perseguidos. Entonces, el apóstol Pedro escribe esta carta justamente para animar a estos hermanos. Y justamente el apóstol Pedro era una persona que entendía y comprendía perfectamente qué era la persecución. Porque justamente él ha pasado por esto. Ha sido preso, encarcelado por predicar la palabra de Dios. Ha sido castigado y amenazado. En ese contexto, Pedro escribe estas cartas entendiendo perfectamente qué era la persecución. El propósito de él justamente era permanecer firmes en la fe. A pesar de las circunstancias que estaban pasando estos hermanos, él quería alentar a estos hermanos que estén firmes en la fe. Vivir una vida obediente y victoriosa. Hay recompensa en Cristo Jesús. En cierta manera, en ese periodo, en Roma, los habitantes adoraban a dioses. Y los creyentes no adoraban a dioses. En cierta manera, por este motivo, también los creyentes de esta época también eran perseguidos por no adorar a los dioses. Aparte de esto, había un emperador llamado Claudio Nerón, un emperador muy malo, un emperador que en cierta manera cada vez que pasaban los tiempos se transformaba más malo. Prácticamente él mandó a asesinar a su madre, también se mató varias personas. Y aproximadamente en los años 64 después de Cristo hubo un gran incendio en Roma. Prácticamente la ciudad fue destruida, quedará totalmente devastada. Las ciudades, los templos, los ídolos totalmente quemadas. Las personas quedaron sin casas, muchos muertos. Y en cierta manera empezó una sospecha de las personas que fueron Nerón, el culpable de todo esto. ¿Por qué decían que eran culpables? Porque mientras ocurría el incendio, algunas personas vieron ellos cantando, vieron ellos pintando. O sea, no hizo el emperador lo que tenía que hacer. Entonces empezaron las personas a cuestionar en cierta manera a Nerón, que era el culpable del incendio. En cierta manera, en esa época había mucho resentimiento, mucho amargo. Y Nerón, dando cuenta de la situación que las personas estaban ya culpando a él de todo este problema, entonces él hace para desviar la atención, él empieza a divulgar que fueron los creyentes culpables de todo esto. Y por supuesto, en base de esto, que los creyentes de la ciudad empezaron a perseguir a los creyentes. Empezaron a matar a los creyentes, pues esa persecución por culpa de ellos, según Nerón, ellos eran culpables del incendio, de la destrucción de la ciudad. Por esa razón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pedro escribe esta carta para fortalecer y animar a estos creyentes en el Señor. Y juntamente, al empezar esa epístola, yo dije en la introducción, que los creyentes estaban sufriendo persecuciones, pero Pedro quería enseñarles a ellos que debían vivir victoriosamente en medio de las persecuciones, en medio de las enemistades, sin perder la esperanza, sin amargarse su vida, porque ellos están en Cristo Jesús. Pero en cierta manera comprendía perfectamente todo esto, y Pedro quiere animar a estos hermanos a vivir confiadamente en Cristo. A pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas que está pasando, vivir firmemente en esto. Vamos a leer entonces otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros
es glorificado. He puesto título en ese estudio de esta mañana: Gocemos en las tribulaciones. El objetivo de esta mañana es entender y comprender que Pedro exhorta y nos anima que debemos sorprendernos, que no debemos sorprendernos en las pruebas, pero sí gozarnos, glorificarnos a Dios en la diversidad. Entonces el objetivo de esta mañana es ver la palabra de Dios, nos va a exhortar y nos va a animar que no debemos sorprendernos nosotros por las pruebas, pero al contrario, debemos gozar, glorificar a Dios en la diversidad. Pero surgen algunas preguntas. ¿Cómo es posible sufrir y estar gozoso? ¿Cómo es posible glorificar a Dios en la diversidad? Y justamente ese estudio de esta mañana va a contestar justamente a esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros sufrir y estar gozosos? ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios en la diversidad? ¿Cómo es posible esto? En cierta manera creo que ese estudio es muy oportuno, porque en cierta manera estamos viviendo en tiempos difíciles. Prácticamente en tiempo nunca vivido antes. Y esto de una manera u otra, cada familia, cada creyente, de una forma particular, seguro está pasando por inquietudes. Inseguridad, temor, inseguridad por las enfermedades. Y por supuesto que no podemos comparar el sufrimiento que estamos pasando ahora, la tensión, lo que pasaban ellos antiguamente. Porque ellos estaban pasando persecuciones, muerte, encarcelamiento. Nosotros hoy en día no pasamos esto. Pero en cierta manera sí estamos pasando por un tiempo difícil, donde a cada uno de nosotros en cierta manera estamos en una inseguridad, otro tiene temor, otro no sabe realmente qué apuntar. Entonces, en cierta manera, hermanos, es muy oportuna esa epístola para nosotros en el día de hoy. Porque el COVID, esa enfermedad, en cierta manera vino a cambiar muchas cosas en nosotros. Nuestros hábitos muchas veces cambió, no podemos vivir como vivíamos antes. Y en cierta manera muchas veces eso nos trae nuestras preocupaciones, tensiones, mucho más en los jóvenes, que no pueden hacer lo que hacían antes. Entonces Dios va a mostrar en esta mañana a nosotros cómo es posible, a pesar de todas esas circunstancias, cómo podemos estar gozosos con todo esto. A pesar de todo esto, cómo podemos glorificar a Dios con todo esto. Y bueno, Pedro empieza su versículo utilizando una palabra amados. Ahí dice 1 Pedro 4:2 dice amados, dice. Empieza ese versículo justamente usando esa palabra que comunica una ternura, una compasión, un afecto, un cuidado. Pedro en cierta manera estaba mostrando a ellos que ellos sí les preocupaban por estos hermanos, amados, queridos, mostrando una preocupación por ellos, porque justamente en la introducción he dicho que esa carta era una carta para animar a los perseguidos, a los castigados y encarcelados. Y justamente esto quería hacer el apóstol Pedro: amados, hermanos, apreciados. Y empieza él mostrando una ternura, mostrando un verdadero interés por estos creyentes que estaban perseguidos. Pedro muestra un verdadero interés y afecto por ellos, y su preocupación realmente era genuina por las pruebas que estaban pasando estos hermanos. Por eso dice, amados, queridos hermanos, apreciados. Pedro utiliza esta palabra amados 2 veces en su epístola. Pedro, como un pastor preocupado por su congregación, utiliza esta palabra amados para mostrar un interés a ellos. Dice 1 Pedro 2:11, 1 Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por tanto, podemos ver acá a Pedro preocupado por ellos, utilizando esta palabra amados 2 veces. La primera haciendo un ruego a ellos, que viva de acuerdo al Evangelio. Y luego el versículo 4:12 que vamos a estudiar esta mañana, hace un ruego a ellos para animar a estos creyentes que estaban pasando persecuciones por momentos difíciles. Podemos ver también la preocupación del apóstol Pedro, no solamente con ellos, pero también con el liderazgo de este lugar. 1 Pedro 5.
1 Pedro 5, 1 a 3 dice, ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Podemos ver acá, Pedro realmente era un anciano preocupado por estos hermanos. Primero hace un ruego por el comportamiento de ellos. Luego ellos hacen, amados, vamos a animarte por todos los problemas que están pasando. Y acá en los 5, él anima a los ancianos a cuidarnos unos de los otros, a cuidar de la grey de Dios. Debemos entender, en cierta manera, y de seguro que hemos pasado por momentos difíciles, o estamos pasando por momentos difíciles. Y muchas veces parece no tener salida cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y debemos ser sinceros, hermanos, muchas veces no es fácil. Muchas veces es difícil. Y en medio de padecimiento, en medio de pruebas, queremos muchas veces abandonar, desaparecer. No queremos más venir a la iglesia, no queremos más saber más nada, porque es muy difícil muchas veces pasando por pruebas y diversidades. Y muchas veces queremos cuestionar a Dios, olvidando de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Nos enfocamos solamente otra vez en nosotros, en nuestros sentimientos, y empezamos a cuestionar todo. Y acá justamente creo y estoy seguro que estos hermanos no eran diferentes. Ellos estaban pasando persecuciones, pruebas, y seguramente para ellos no era fácil. Y seguramente ellos empezaron a cuestionar también por qué estaban pasando por todo esto. ¿Por qué estaba pasando por persecuciones? Y justamente lo que quiso hacer el apóstol Pablo es demostrar a estos hermanos una compasión. Al empezar el versículo tratando de tranquilizar a estos hermanos. Amados, queridos, apreciados hermanos. Y luego de esto él dice, no os sorprendáis, dice. Amados, no os sorprendáis, dice. Pedro prácticamente quería transmitir a ellos que no deberían estar sorprendidos ellos, asombrados por esa diversidad o sufrimiento que estaban pasando estos hermanos. Justamente acá el verbo sorprender se encuentra en un presente, indicando que estos hermanos ya estaban sorprendidos. No es que ellos iban a sorprender, ellos estaban sorprendidos por las persecuciones que estaban pasando. Y Pedro quiere alentarnos a ellos, en cierta manera, dando una orden a ellos, que ellos no debían estar en cierta manera sorprendidos, debían cesar. Pedro les había advertido a ellos que ellos serían afligidos por diversas pruebas por ser parte de la vida cristiana. ¿Alguien puede leer 1 Pedro 1:6? Pedro ya le había advertido a estos hermanos que era necesario que pasaran por diversas pruebas. Por eso Pedro dice, amados, no os sorprendáis, dice. Y podemos decir, hermanos, que en cierta manera esto aplica para nosotros hoy en día. No debemos sorprendernos o desesperarnos cuando estamos en dificultades. No es algo de extrañar si el propio Señor advirtió que en este mundo tendremos aflicciones. Dice Juan 15, 18 a 21, dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conoce a quien me ha enviado. Juan 17:14.
Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Por esto, hermanos, en cierta manera no debemos extrañarnos cuando nos toque vivir persecuciones o algunas situaciones, porque en este mundo tendremos aflicciones. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos pasajeros, peregrinos. Y la palabra de Dios dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Por esto Pedro dice, amados, no os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes. Pedro, en cierta manera, está advirtiendo que ellos no deberían estar sorprendidos cuando vengan las pruebas. Seguro, Pedro tenía en su mente todas las circunstancias, la dificultad que estos hermanos estaban pasando. Y de cierta manera, Pedro ya había advertido también a ellos que ellos iban a pasar por pruebas y aflicciones. Pues, hermanos, debemos entender que los creyentes vamos a recibir tratos injustos en este mundo. Vamos a recibir persecuciones. Y estos creyentes justamente estaban pasando por esto, persecuciones, injusticia, porque Nerón le acusó a ellos por la destrucción de la ciudad. Y en esta agonizante prueba que estaba pasando estos hermanos, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribe para recordar a estos hermanos que la fuente de su esperanza era Cristo. Que no debían mirar las circunstancias que estaba pasando, pero mirar en Cristo Jesús. Debemos entender y comprender cuando las pruebas son ligeras y breves, son fáciles de soportar. Son muy fáciles de olvidar muchas veces cuando las pruebas son rápidas y pasajeras. Pero estos creyentes prácticamente pasaron 200 años de persecuciones. Fue mucho tiempo. Y estos hermanos seguramente estaban desanimados. Seguramente esos hermanos querían dejar todo. Y esta carta era de aliento para ellos. Pues justamente esa carta fue escrita aproximadamente en 64, 65 años, cuando la ciudad fue destruida. Y ellos siguieron siendo perseguidos por 200 años. Y seguramente estos hermanos en diversas dificultades seguramente leían esta porción pasada y era aliento para ellos. Por esa razón, la palabra de Pedro de seguro fueron alientos apropiados para estos hermanos para esta época. Porque Pedro exhortaba y animaba mostrando un interés por ellos, mostrando un cariño, una preocupación por ellos. Amados, no se sorprenda, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Al contrario, dice él, ustedes son bienaventurados por las persecuciones. Ahí dice 1 de Pedro 4:14. 1 de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Debemos entender y comprender que la vida cristiana no es fácil. No existe esto, venga a mí y todos los problemas terminaron. Si alguien dijo esto a ustedes, siento mucho decir, mintió. Porque no existe este, venga a mí y todos los problemas están terminados. No es cierto. Pues cuando pasamos de muerte a vida, cuando Dios por su gracia y misericordia nos saca de la oscuridad, va a empezar persecuciones, va a empezar problemas, va a empezar aflicciones, va a empezar luchas. Y muchas veces en la propia familia empieza esto. Por la tradición, por la religión, y muchas veces los familiares no aceptan que hemos entendido, hemos comprendido el Evangelio. Y empiezan las persecuciones, empiezan las burlas. A veces los compañeros del colegio, de la universidad, nos burlan a nosotros porque somos creyentes. Y esto es algo natural. Por esto no existe esta frase, venga a mí y todos los problemas terminaron. Al contrario, ahí recién empiezan los problemas. Porque estamos viviendo en un mundo gobernado por Dios de este siglo, que justamente es Satanás. Y ahora nosotros somos enemigos de Satanás. Y si somos enemigos del Dios de este siglo, ¿qué podemos esperar? ¿Que todo nos va bien? Por esta razón, hermanos, no es fácil la vida cristiana. Así como de seguro no era fácil para estos hermanos, para este creyente, por esta razón Pablo estaba escribiendo para ellos, queriendo animar a estos hermanos.
Y debemos muchas veces, hermanos, tener cuidado cómo presentamos el Evangelio. Pues hoy en día estamos llenos de falsos maestros, donde traen una supuesta paz. Venga a mí y todos los problemas terminaron. Enfermedades. Y si era cierto esto, entonces ¿por qué estamos sufriendo la enfermedad que estamos sufriendo hoy en día? Si es cierto que venga a mí todos los problemas solucionados, ¿por qué hay la enfermedad? ¿Por qué hay la muerte? ¿Por qué hay la crisis? Porque justamente el falso maestro presenta un falso evangelio. No existe esto, venga a mí, todos los problemas terminaron. Ahora nosotros somos declarados enemigos del enemigo. Y no será fácil. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que pruebas vendrán. Pues es a través de las pruebas que Dios nos enseña dependencia a Él. Porque si todo es fácil, nosotros no vamos a orar, nosotros no vamos a leer, no vamos a venir a la iglesia. Todo es fácil, todo es color rosa. Pero las pruebas justamente vienen para que podamos dependernos de Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestros sentimientos, no de nuestro corazón. Estamos acá porque dependemos de Dios. Venimos acá porque queremos alabar a Dios, porque por su gracia, por su misericordia, Él me ha limpiado. Y las pruebas justamente son para poder moldear nuestro carácter, nos purificar, nos fortalecer, nos instruir y nos enseña a nosotros. Por esta razón el apóstol Pablo dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que ha sobrevenido, dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es como si Pedro estuviese diciendo a ellos: hermanos, no se preocupen, como que de algo extraño estuviera pasando. Es Dios queriendo trabajar en vosotros. Seguramente ya hemos escuchado a algún creyente reclamando, quejándose, o estoy seguro que inclusive nosotros mismos seguramente ya lo hicimos, del por qué, Señor, está pasando esto conmigo. ¿Por qué, Señor, no me sale nada? Todo lo que yo planteo, todo lo que yo quiero hacer, no me sale uno. ¿Por qué Dios no me protege en estas cosas? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Y empecemos a cuestionar a Dios muchas veces. Y nos damos cuenta muchas veces que es nuestro corazón que es perverso y engañoso. Y es nuestro corazón que empieza a quejarse con Dios. Y de seguro a estos creyentes, seguro que lo mismo estaba pasando. 200 años de persecuciones, mucho tiempo era. Y Pedro le escribe y le dice a ellos que el fuego de la prueba viene a los creyentes para probarlos. Por eso Pedro dice: amados, no se sorprendan. Esa prueba de fuego que están pasando viene del Señor. Viene para probarnos a nosotros. Como un fuego refinador que purifica el oro, que separa el precioso metal de sus contaminaciones e impurezas. Del mismo modo, la fe de creyente es probada mediante el sufrimiento. Dios quiere probar si nuestra fe es genuina. Por esta razón, todo creyente debe estar consciente que pasará por pruebas. Y no debemos sorprendernos porque es un plan de Dios. Es la manera que Dios va a probar nuestra fe, si es una fe genuina realmente. Primera de Pedro 1:6 dice la palabra de Dios: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba, hermanos, entonces de cierta manera es necesario, y tenga por seguro, si somos realmente hijos de Dios, seremos probados. Es la manera que Dios purifica y prueba nuestra fe, para poder ver si nuestra fe realmente es genuina. Por lo tanto, las pruebas es necesario y Dios va a probarnos a cada uno de nosotros, porque es la manera que Dios nos purifica a nosotros. Es como en cierta manera la vida de un estudiante.
un estudiante de una escuela, de un colegio, de una universidad o cualquier otro curso que haga. Todos los estudiantes tenemos que tomar una prueba. Muchas veces cuestionamos por qué la prueba, para qué la prueba, y justamente a través de la prueba que podemos evaluar si el alumno ha aprendido algo. Que el profesor de la institución puede ver si el alumno aprendió, si ha evaluado su conocimiento. Por lo tanto, un estudiante, de cierta manera, las pruebas ve algo normal. Rendir es algo natural para un estudiante. Es parte de la vida, es parte del crecimiento intelectual de cada uno de nosotros. Y todos nosotros hemos pasado por esta etapa. Y algunos estamos pasando todavía por esto. Y va creciendo de grado, va entrando a la universidad y va siendo más difícil los exámenes. Los niveles de la universidad no pueden ser igual que en una escuela. ¿Por qué? Porque nuestro intelecto ya es superior a un niño que está en la escuela. Los exámenes cada vez se van haciendo más difíciles por la capacidad, por la madurez que va creciendo cada uno más. Y cada vez que voy creciendo, cada vez va siendo más difícil los exámenes. Y en cierta manera, hermanos, así mismo en nuestra vida espiritual. Estamos siendo capacitados y creciendo día a día. Y tenemos un gran maestro, que es Dios. Por esta razón no debemos sorprendernos a nosotros cuando vengan las pruebas. Es algo normal de la vida. Dios quiere probarnos, Dios quiere capacitarnos y Dios quiere instruirnos a nosotros. Es por medio de las pruebas que Dios puede saber si estamos pasando el examen de las pruebas, si estamos creciendo en el conocimiento de Él. Por lo tanto, las pruebas van a ser algo natural en la vida de un creyente. Pues con las pruebas, Dios va a seguir dando instrucciones y va a seguir dando crecimiento a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser perfeccionados para su obra y para su edificación. Por lo tanto, nosotros no debemos sorprendernos si estamos en prueba. Es Dios trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para ser perfeccionados para su obra, para su edificación. Por lo tanto, la vida de un creyente, tenga 50, tenga 80, tenga 60 años, tenga 2, 3 años, va a pasar por pruebas. Porque es la manera que Dios nos va a perfeccionando. ¿Y hasta cuándo vamos a ser perfeccionados? Hasta la plenitud de Cristo. ¿Y hasta cuándo esto? Nunca vamos a llegar en su plenitud. Por lo tanto, constantemente vamos a estar creciendo y Dios nos va a estar probando para poder superar a nosotros. Por esta razón, Pedro dice, no tomen por sorpresa lo que está aconteciendo. Hermanos, no debemos nosotros cuestionar a Dios. Dios es soberano. Él está en el control de todas las cosas. Nada ocurre por casualidad. No es que le tomó de sorpresa a Dios. Me olvidé de esto, por eso está pasando. No, a Dios no se le toma nada por sorpresa. Esto jamás puede acontecer porque Dios es omnipotente. Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Lo omnipotente, Dios tiene poder ilimitado. Omnisciente, Dios tiene todo el conocimiento de todo el mundo. Él sabe todo. Y omnipresente, Él está presente en todas las partes, en todos lugares de manera simultánea. Por esto para Dios es algo imposible de ocurrir casualidades. Dios sabe todas las cosas. Por esta razón, Dios tiene poder para protegernos a todos, sin excepción. Pero Él tiene un plan para cada uno de nosotros. El plan que tiene para mí no es el mismo plan que tiene para ustedes. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y Dios trabaja de manera diferente con cada uno de sus hijos. Y Dios tiene un propósito para cada uno de maneras diferentes. Pero Dios quiere fortalecernos en la fe, en las diversas pruebas. Por esto están las pruebas. Dios quiere fortalecernos, Dios quiere pulirnos a nosotros. Ahora, muchas veces es difícil pasar por pruebas. Muchas veces es difícil pasar por circunstancias. Por esta razón, Santiago dice, si nos falta sabiduría para entender que estamos pasando, pida a Dios que nos va a dar sin reproche. Vamos a leer Santiago 1. Santiago 1, 2 al 5. Dice la palabra de Dios,
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y acá viene. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Muchas veces este versículo es un versículo favorito de los estudiantes. No estudié nada y voy y pido a Dios sabiduría para poder rendir. Versículo mal aplicado, porque acá estamos hablando de un contexto de pruebas. Si estoy pasando por pruebas, por dificultades y no entiendo lo que estoy pasando, la palabra de Dios dice, pida a Dios. Si te falta sabiduría, no está entendiendo cómo es la prueba que Dios quiere mostrarnos, pida a Dios, dice. Lo cual nos da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Debemos saber, en cierta manera, hermanos, y entender que Dios separa, y Dios quiere separar la verdadera fe del fingimiento. Y justamente en las pruebas son para este propósito, donde se va limpiando, se va puliendo, y se va quedando realmente la verdadera fe. Porque si no somos de Dios, no vamos a soportar la prueba. Vamos a huir y vamos a salir y vamos a abandonar el barco. Porque no somos de Dios. Y justamente la prueba justamente es para esto, para pulir y ver la verdaderamente fe genuina. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido las pruebas, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Debemos entender y comprender que Dios no tenta a nadie. Dios lo único que hace es probarnos a nosotros. Quien tenta a nosotros es Satanás. Satanás lo que tienta al ser humano, pero Dios prueba nuestra fe. El fin de Dios nunca es algo malo. Al contrario, el propósito de Dios es purificarnos. Por eso Santiago dice en 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, Dios nunca va a tentarnos a nosotros con un fin malo. Dios lo que nos hace a nosotros es probarnos a nosotros. Quien nos tenta a nosotros es Satanás. Nuestro engañoso corazón perverso caemos en su trampa. Pero Dios está interesado en probar nuestra fe. Dios quiere purificarnos, Dios quiere limpiarnos y Dios quiere guardarnos a nosotros. Y las pruebas y las circunstancias difíciles es una de ellas. El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para podéis soportar. Dios conoce a cada uno. Por eso que Dios nunca va a probarnos a todos de la misma manera. Porque Dios tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Primera de Pedro 5, 6-11 dice la palabra de Dios, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de siglos. Amén. Entonces, hermanos, podemos ver acá Pedro los alienta, exhorta que debemos sorprendernos cuando estamos pasando por pruebas. No debemos estar sorpresos. Es el plan de Dios. Hermanos, no debemos sorprendernos
Cuando venga prueba, esto sucederá porque somos hijos de Dios. Debemos sorprendernos si no pasamos por prueba. Ahí deberemos sorprendernos, porque algo no está bien. Esto sí debemos preocuparnos. Pues un hijo de Dios pasará por pruebas. Es algo que Dios estableció ¿para qué? Para purificarnos, trabajar en nuestro carácter. Por esta razón no debemos sorprendernos, al contrario, debemos gozarnos. Entonces podemos ver acá el apóstol Pedro, primeramente, no debemos sorprendernos por la prueba, pero sí al contrario, debemos gozarnos, dice el versículo 13. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, entender que la prueba es una manera que Dios estableció para purificarnos, no deberían atraer a nosotros tristeza, dolor, preocupación. Al contrario, deberíamos traer gozo, paz, tranquilidad. Pero debemos ser sinceros de cierta manera, no es fácil. Y estoy seguro que nadie está sentado acá en un masoquista que le gusta de sufrir. Por esta razón, podemos encontrar en esa epístola de Santiago que nos dice a nosotros, si nos falta sabiduría, pida a Dios. Porque muchas veces es difícil soportar la prueba. Muchas veces no entendemos y no comprendemos. Pero estamos seguros que Dios está trabajando en nosotros. Pero no comprendemos, no entiendemos, no es fácil. Pida a Dios sabiduría. Pida a Dios que te muestre qué quiere enseñarnos. ¿Qué quiere enseñarme? ¿Por qué estoy pasando por esa dificultad, esta prueba? ¿Qué me quiere enseñar? Y la palabra de Dios es que Dios dará sin reproches. Por esa razón, hermanos, la prueba es una prueba que somos hijos de Dios. Si nos pasamos por prueba, todo está bien, todo está feliz, ahí creo que deberíamos preocuparnos. Porque la palabra de Dios es muy clara. En este mundo tendremos aflicciones. Y Pedro pone un énfasis en el gozo. No os sorprendáis del fuego de la prueba. Al contrario, estén gozosos. Dice, hermanos, no miren el sufrimiento como algo negativo. Al contrario, ustedes deben regocijarse. Esto es lo que quiere transmitir el apóstol Pedro. Y era justamente lo que quería transmitir, que el fuego de la prueba que estaba pasando era para purificarlos a ellos. Era parte del plan de Dios. Quería transmitir a ellos que cuando sufren por amor de Cristo, deben estar gozosos, pues no están sufriendo en vano. Están sufriendo por ser creyentes, por ser hijos de Dios. Pero surge una pregunta ahora. ¿Cómo podemos estar gozosos? ¿Cómo podemos gozar? ¿Cómo podemos alegrar en las pruebas? ¿Cómo es posible esto? El apóstol Pedro le dice a estos hermanos, no se sorprenda, al contrario, gócense, estén alegres. Pero hago una pregunta, ¿cómo puede ser que estemos felices en las pruebas? ¿Cómo puede ser que vamos a gozarnos en las dificultades? Debemos entender que nuestras experiencias de sufrimiento por Cristo no son accidentales. Es parte del plan de Dios. Además, es una evidencia que somos hijos de Dios. Y por esta razón no tiene que traer gozo. No me trae gozo, alegría por el problema que estoy pasando. Qué feliz que estoy porque estoy sufriendo. Qué feliz. No. Pero eso me trae un gozo, me trae una felicidad porque muestra una evidencia que soy un hijo de Dios. Por eso me trae gozo, me trae paz. Acompañen conmigo Mateo 5, 11. Mateo 5, 11 dice la palabra de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo podemos gozar? La palabra de Dios es clara. Somos bienaventurados, somos dichosos si somos vituperados y perseguidos por Cristo. Por esta razón debemos gozarnos y alegrarnos.
Nos alegramos y gozamos por las circunstancias. Alegramos y gozamos porque somos perseguidos en Cristo Jesús. Y esto muestra que somos hijos de Dios. Pablo también habla a Timoteo, 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:3 dice: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Por lo tanto, contestando a esa pregunta, ¿cómo podemos estar gozosos en medio de tribulaciones y pruebas, dificultades? Muy sencillo, hermanos. Confiando en Dios. Descansando en su soberanía, descansando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que aquel que quiere vivir piadosamente sufrirá persecuciones. La palabra de Dios dice que somos bienaventurados y gozosos aquellos que son perseguidos por Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos estar gozosos en medio de las pruebas confiando en Dios? Confiando que su palabra es verdad. Y su palabra me dice que yo voy a pasar persecuciones y voy a pasar por pruebas. Confiando y descansando en la soberanía de Dios. Dios está en el control de Él, de todas las cosas. Descansando que Él nos advirtió, si queremos vivir piadosamente, pasaremos por persecuciones. Entonces, ¿cómo podemos estar gozosos? Descansando en Dios. Descansando en su palabra, porque su palabra dice esto. Podemos ver también algunos versículos que nos enseñan del castigo y la disciplina de Dios. Otra manera de poder gozarnos en saber que Dios está trabajando en nosotros. Pues si Dios está preocupado, Dios está disciplinando a nosotros, es porque Dios importa con nosotros. Y este es otro motivo de estar gozoso y feliz. Dice la palabra de Dios en Job 5, 17 a 18. Voy a leer algunos versículos, si quieren anotar, después pueden leer en la casa. Job 5, 17 y 18, leo por cuestión de tiempo. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan, dice. Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 dice: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12, 5 al 8. Hebreos 12, 5 al 8 dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se lo dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y Apocalipsis 3:19 dice la palabra de Dios: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Hermanos, debemos entender y comprender que el sufrimiento que pasamos en la vida cristiana nos debe traer gozo y paz, pues revela la fidelidad del Señor hacia nosotros. Porque el Señor nos tiene como hijo, nos disciplina, y esto nos trae gozo. No me trae gozo la disciplina, no me trae alegría la disciplina, pero me trae gozo porque Dios me está tratando como hijo. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere transmitir a estos hermanos. No se sorprendan si no esté gozoso. ¿Y cómo vamos a estar gozosos? Descansando en Dios. Lucas 6:22 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os apartan de sí y os vituperen, desechan vuestros nombres como malos por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Esta es la manera, hermano, de estar gozoso en las tribulaciones. Esta es la manera de estar alegres en las tribulaciones, sabiendo que Dios trabaja en nosotros,
Que la palabra de Dios dice que somos bienaventurados si somos aborrecidos, si somos vituperados, si somos desechados, gozados y alegrados. ¿Y cómo puede ser? Porque Dios está trabajando en nosotros. Dios está mostrando que somos hijos y Dios está trabajando en nosotros. Volviendo a Pedro 4:3 dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro direcciona los sufrimientos del creyente direccionando a Cristo. Pues Cristo sufrió injustamente por nosotros. Y no solo sufrió, fue azotado y fue muerto. Entonces Pedro dice, lo que ustedes están sufriendo no se compara a lo que Cristo pasó en la cruz. Él fue azotado, Él fue golpeado y fue muerto en la cruz injustamente. Entonces Pedro muestra a estos hermanos, tranquilos hermanos, no se sorprendan, gozados, están felices, porque lo que ustedes están pasando no se compara a nada a lo que Cristo pasó en la cruz. Pues Cristo también sufrió injustamente por nosotros. Y no solo sufrió, murió, porque Él no conocía pecado, pero se hizo pecado por nosotros, para que hoy nosotros demos esa libertad en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios de Él. Y justamente Pedro está exhortando a estos hermanos a considerar que el sufrimiento no es algo negativo. Al contrario, deberían mirar algo positivo. Deben mirar a Cristo y regocijar en que les toca vivir. Por esta razón dice él, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Hermanos, si nosotros miramos los sufrimientos que nosotros sufrimos hoy, todos los problemas no se comparan nada a lo que Cristo sufrió por nosotros. Nosotros sí somos merecedores. Nosotros sí merecimos los azotes. Sí merecimos los castigos y merecimos la muerte. Pero Él no. Él sufrió, se hizo de pecador por nosotros, muriendo en la cruz. Entonces todo el padecimiento, todo el sufrimiento no se compara a lo que Él pasó por nosotros. Siendo inocente, murió en la cruz para que hoy yo y ustedes podamos tener un libre acceso al Padre. Es un privilegio y un honor para todo creyente poder participar del sufrimiento de Cristo. Pedro ve los sufrimientos creyentes como un vínculo con el Señor. Pues debemos entender que nuestro sufrimiento jamás se puede comparar a lo que Cristo sufrió por nosotros. Pero debemos estar seguros que si Cristo sufrió, por supuesto, nosotros vamos a sufrir. Por esta razón, el apóstol Pedro dice, no se sorprendan, sino gozaos. Hermanos, debemos alegrarnos porque Dios está trabajando en nosotros. Pero exhorta que no debemos resignar, no debemos sorprender, al contrario, regocijarnos. Siempre que sufrimos en calidad de discípulos de Cristo, si estamos sufriendo, si estamos siendo discriminados, dejando de un lado por ser creyente, eso nos debe traer gozo. Pues estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo. Leo algo que leí en un libro, me gustó y muy interesante. El libro se llama Esperanzados en Cristo. Dice el autor, las personas maduras saben que la vida incluye algunos placeres pospuestos. Pagamos un precio hoy a fin de disfrutar en el futuro. El estudiante de piano tal vez no disfrute al ensayar escalas horas tras horas, pero espera con ilusión el placer de tocar una música hermosa con el día. Un atleta tal vez no disfruta al hacer ejercicios y practicar todo su tiempo, pero mira hacia adelante de ganar el partido haciendo lo mejor que pueda. Por eso invierte horas practicando. Los creyentes tienen incluso algo mejor. Nuestros sufrimientos un día serán transformados en gloria y nos alegraremos con gran alegría. Por esta razón, hermanos, podemos gozar de sufrimientos, porque estamos seguros, estamos comprendiendo que Dios ya está trabajando en nosotros.
Que un día seremos transformados en gloria y estaremos con Él en el paraíso. Por eso Pedro dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La revelación de su gloria está refiriendo Pedro del glorioso regreso de Cristo para recibir a los suyos. Pedro dirige la atención de estos hermanos a la inminente venida de Cristo. Que cuando Él vuelva, vosotros veremos la gloria, el esplendor en toda la plenitud de Cristo. Por esto Pedro dice, gozaos, hermanos. Todo lo que estamos pasando no es nada, porque un día veremos a Él en gloria, en esplendor. Pedro dirige la atención a la inminente venida de Cristo. ¿Por qué? Para que ellos puedan gozar, y esto es motivo más que suficiente, hermanos, que nos gocemos con alegría. Por eso Pedro dice, gozáis con gran alegría. Aquel día el Señor vendrá a buscar su iglesia. Dice Mateo 24, 30-31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y seremos transformados en gloria, en cuerpo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este es el motivo y esta es la razón por qué deberían gozarse ellos. Por lo tanto, hermanos, Pedro nos exhorta, nos anima, que no debemos estar sorprendidos por las pruebas, pero sí gozar y glorificar a Dios en las adversidades. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Acabamos de ver todo esto. No debemos sorprendernos, al contrario, debemos gozarnos, pues es la manera que Dios trabaja en nosotros. Cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter. Y para terminar, por último, todo tiene una razón. Todo tiene un porqué. Y es para que Dios sea glorificado. 1 Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro empieza este versículo utilizando una condición de sí, indicando que esto es una realidad, esto es cierto. Y por esta razón ellos son dichosos, por ser perseguidos, por eso son bienaventurados. En cierta manera, y esto es para nosotros hoy en día. No voy a leer más versículos, porque creo que es más que suficiente todo lo que hemos leído en esta mañana. Pero la palabra de Dios enseña esta verdad. Y la palabra de Dios demuestra que somos nosotros bienaventurados los que padecemos persecuciones por la justicia. Bienaventurados cuando somos vituperados y perseguidos por Cristo. Debemos entender, hermanos, que por eso somos gozosos y dichosos. Por eso somos alegres, porque Dios está trabajando en nosotros. Y la palabra de Dios demuestra que somos bienaventurados todos aquellos que sufren persecuciones por Cristo. Ahora debemos entender y comprender que necesitamos fortaleza de Dios en medio de las pruebas, porque no podemos soportarnos con nuestra fuerza. Por eso una persona que no es hijo de Dios no va a soportar las pruebas, porque las pruebas nosotros no soportamos con nuestras fuerzas.
Las pruebas podemos soportar, no podemos soportar por nuestros méritos, no podemos soportar por nuestros conocimientos, por nuestros intelectos. No. Por eso Pedro dice, porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Y esta es la razón y la manera que podemos estar gozosos en las pruebas. Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda y nos fortalece para las pruebas. Por nuestras fuerzas, por nuestro intelecto, no vamos a pasar las pruebas. Por lo tanto, hermanos, nosotros no soportamos las pruebas con nuestras fuerzas. No gozamos las tribulaciones porque nos gusta sufrir. Tenemos un mandato que es gozar en las tribulaciones. De que somos bienaventurados cuando vengan las tribulaciones. ¿Y cómo hacemos con el Espíritu Santo que mora en nosotros? Es Él encargado de animar, de consolar y dar valor a todos los creyentes. Nos soportamos y no nos gozamos por nuestras fuerzas. Podemos soportarnos y gozarnos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Nos da la fuerza y nos da la valentía para poder soportar. Pero hay un fin en todo esto. El fin no es de mostrarnos que somos superiores. El fin no es mostrar que qué intelectual que somos, por eso soportamos. El fin de todo esto es glorificar a Dios. Termina el versículo diciendo, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, con todo esto, este es el motivo mayor de nuestro gozo. Es glorificar a Dios. En medio de las persecuciones, en medio de las diversas pruebas, somos bienaventurados. Debemos ser gozosos, pero hay un propósito mucho mayor, que es Dios sea glorificado. Pues debemos entender y comprender que todo tiene siempre un fin, glorificar al Padre. Todo lo que hagamos tiene que tener este fin, glorificar al Padre. Si yo hoy vengo acá para satisfacer mi corazón, mi deseo, está veniendo mal. El propósito de estar hoy acá a la mañana es para dar gloria a Dios. Todas las cosas que yo hago, todas las cosas que tengo siempre hay que tener un solo fin, glorificar al Padre. Y justamente esto el apóstol Pedro muestra. No se sorprendan por las pruebas que están pasando. Estén gozosos, estén felices. ¿Cómo puede ser esto? Son hijos de Dios. Y Dios ha prometido que aquellos que bienaventurados son aquellos que persigan en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Dios es glorificado. Y esto, hermanos, debe ser para nosotros el mayor gozo de todas las cosas. Eso debe ser lo suficiente motivo para alegrarnos y estar gozosos, que Dios está siendo glorificado en nosotros. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Nada pasa despercibido. Todo está en su perfecto plan. Entonces, hermanos, en esta mañana no nos sorprendemos, al contrario, gocemos, alegremos, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros. Si no está entendiendo, no está soportando, pida sabiduría a Dios. Pida a Dios fuerza para poder pasar por estas pruebas, para que pueda gozar y tener paz, sabiendo que Él quiere trabajar en nosotros. Moldearnos, enseñarnos, guiarnos, dar crecimiento. Y que un día estaremos con Él, transformado en gloria, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y tener bien claro algo, que debemos mantener nuestra buena manera de vivir para que Dios pueda ser glorificado. Y esto debe ser siempre nuestra meta, queridos hermanos. Dios sea glorificado con nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos dar gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu aliento. Gracias, Señor, por tus exhortaciones. Ayuda, Señor, a que realmente podemos estar gozosos en las tribulaciones.
Ayuda, Señor, a nosotros a comprender la magnitud que tú quieres trabajar en nuestra vida. No se compara nada, Señor, nuestro sufrimiento, lo que tú has sufrido en la cruz por nosotros. Y esto nos debe de traer gozo, nos debe de traer paz. Gracias, Señor, por ese tiempo que hemos abierto tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos des entendimiento, nos dé luz, comprensión para poner en práctica tu palabra, Señor. Tú nos exhortas, tú nos alientas esta mañana que debemos estar gozosos en las tribulaciones. Pero tiene un propósito, tiene un fin, Señor, que tú seas glorificado, Señor. Y que realmente este sea nuestro anhelo, glorificarte a ti en todas las cosas que hagamos. Damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.